Hola jóvenes, soy el profesor Víctor Carrera. En esta semana vamos a trabajar la semana número 12, bien, correspondiente a resolución de triángulos sobre coángulos. Empezamos con lo que es la ley de senos. Bien, me dice de que dado un triángulo oblicuángulo en general, de lados A, B y C, bueno, de ángulos A, B y C tenemos sus respectivos lados C, A, B, se cumple de que cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Y esto es igual a 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para poder aplicar la ley de senos, nosotros tenemos que conocer dos lados y dos ángulos, siendo uno de ellos la incógnita. Bien, la otra ley que vamos a estudiar es la ley de cosenos. También con un triángulo terminado A, B y C. Entonces, estos son sus lados C, A, B. Tenemos que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de estos por el coseno del ángulo que ellos forman. Bien, y eso se cumple para cualquiera. Por ejemplo, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo B. O también tendríamos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces AB por el coseno de C. Bien, y de aquí podemos obtener aún más. También tenemos despejando tenemos 2BC, o en cualquiera de los casos, por ejemplo, vamos a obtener información sobre el ángulo, bien, en el sentido siguiente, que 2BC coseno de A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado, donde el coseno del ángulo A se determina de esa forma. Bien, con respecto a la ley de tangentes, me dice que la suma de dos lados, bien, en todo triángulo oblicuángulo, nuevamente, de lados A, B y C, C, A, B, se va a cumplir de que la suma de dos lados es a su diferencia, como la tangente de la semisuma de estos lados a la tangente de la semidiferencia. Bien. Entonces, podemos tener la ley de la tangente, tenemos la ley seno, coseno, el teorema de la proyección, que nos manifiesta, ¿no? Cuando yo tengo un triángulo determinados de lados A, B y C, esto es C, esto es A y esto es B, nos manifiesta que el lado, cualquiera de los lados del triángulo B, es igual a C por coseno de A más A por coseno de C. Bien,
En cualquiera de los lados se puede presentar eso. De igual forma, para poder agregar A, sería igual C por coseno de B más B por coseno de C. Entonces, tenemos el teorema de la proyección. Algo más que podríamos agregar aquí sería lo que es la ley del área de un triángulo. Tenemos también el área de un triángulo. Sabemos de que S se determina el área de un triángulo. Estamos hablando de un triángulo cualesquiera, ya oblicuo ángulo, no necesariamente tenemos que tener el ángulo recto, ¿no? ABC. Y sabemos de que este es B, este es C, este es A. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos nosotros que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿De acuerdo? Pero de la figura tenemos que seno del ángulo C seno del ángulo C va a ser igual a H sobre A. Entonces la altura es igual a seno de C. Reemplazando, bien, en esto vamos a poner en asterisco, bien, en asterisco tenemos el área del triángulo, también se puede calcular como la base por A seno de C sobre 2. Es decir, me dice que podemos calcular una alternativa para calcular el área de un triángulo es igual al producto de sus lados por el seno del ángulo que ellos forman dividido entre 2. Entonces, son conceptos que nos van a ayudar para poder resolver los problemas que vamos a plantear. ¿De acuerdo?